Tema 5. Franciscanos seglares. Discípulos misioneros. Orden Franciscana Seglar de León. Curso de formación permanente 2023-2024. Oración inicial. Oración para aprender a amar. Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesita consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. Cuando esté desanimado, dame a alguien para darle nuevos ánimos. Cuando quiera que los otros me comprendan, dame a alguien que necesite de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame a alguien a quien pueda atender. Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Dales, a través de nuestras manos, no solo el pan de cada día, también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. Madre Teresa de Calcuta. Texto bíblico. Juan 20, 19, 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Texto bíblico. Mateo 28, 5, 7. El ángel habló a las mujeres: vosotras no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía, e id a prisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. Textos franciscanos, capítulo 3, 10. Regla bulana. Aconsejo de veras, amonesto y exhorto a mis hermanos en el Señor Jesucristo, que cuando van por el mundo no litiguen ni contiendan con palabras, ni juzguen a los otros,
sino sean apacibles, pacíficos y moderados, mansos y humildes, hablando a todos honestamente, como conviene. Y no deben cabalgar, a no ser que se vean obligados por una manifiesta necesidad o enfermedad. En cualquier casa en que entren, primero digan: paz a esta casa. Y según el Santo Evangelio, séales lícito comer de todos los manjares que les ofrezcan. Constituciones Generales de la Orden Franciscana Seglar. Artículos 8 a 27. Constituciones Generales de la Orden Franciscana Seglar. Título 1. Forma de vida y actividad apostólica. Artículo 8. Los franciscanos seglares se comprometen con la profesión a vivir el Evangelio según la espiritualidad franciscana en su condición seglar. Intentan profundizar a la luz de la fe los valores y las opciones de la vida evangélica según la regla de la Orden Franciscana Seglar, en un camino continuamente renovado de conversión y de formación, atentos a las interpelaciones que llegan de la sociedad y de la realidad eclesial, pasando del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio, en la dimensión personal y comunitaria de este itinerario. Artículo 9. La espiritualidad del franciscano seglar es un proyecto de vida centrado en la persona de Cristo y en su seguimiento, más que un programa pormenorizado para llevarlo a la práctica. El franciscano seglar, comprometido a seguir el ejemplo y las enseñanzas de Cristo, dedíquese a un estudio personal y frecuente del Evangelio y de las Sagradas Escrituras. La fraternidad y sus responsables promuevan el amor a la palabra evangélica y ayuden a los hermanos a conocerla y a comprenderla, tal como la proclama la Iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo. Artículo 10. Cristo pobre y crucificado, vencedor de la muerte y resucitado, máxima manifestación del amor de Dios al hombre, es el libro en el que los hermanos, a imitación de Francisco, aprenden el porqué y el cómo vivir, amar y sufrir. En él descubren el valor de las contradicciones por causa de la justicia y el sentido de las dificultades y de las cruces de la vida de cada día. Con él pueden aceptar la voluntad del Padre en las circunstancias más difíciles, vivir el espíritu franciscano de paz, rechazando toda doctrina contraria a la dignidad del hombre. Artículo 11. Conscientes de que el Espíritu Santo es la fuente de su vocación
el animador de la vida fraterna y de la misión, los franciscanos seglares intenten imitar la fidelidad de Francisco a sus inspiraciones y escuchen la exhortación del santo a desear sobre todas las cosas el Espíritu del Señor y su santa operación. Artículo 12. Inspirándose en el ejemplo y en los escritos de San Francisco, y sobre todo con la gracia del Espíritu, los hermanos vivan día a día con fe el gran don que nos ha otorgado Cristo, la revelación del Padre. Den testimonio de esta fe delante de los hombres, en la vida de familia, en el trabajo, en la alegría y en el sufrimiento, en el encuentro con los hombres, hermanos todos en el mismo Padre, en la presencia y en la participación en la vida social, en la relación fraterna con todas las criaturas. Artículo 12. Con Jesús, obediente hasta la muerte, procuren conocer y cumplir la voluntad del Padre. Den gracias a Dios por el don de la libertad y la revelación de la ley del amor. Acepten la ayuda que en la Iglesia se les ofrece para cumplir la voluntad del Padre por quienes están constituidos en autoridad y también por los hermanos. Asuman con serena firmeza el riesgo de opciones valientes en la vida social. Los hermanos cultiven el trato filial con Dios y hagan de la oración y de la contemplación el alma de su vida y de su obrar. Traten de descubrir la presencia del Padre en su corazón, en la naturaleza y en la historia de los hombres, en la que se cumple su plan salvífico. La contemplación de tal misterio les moverá a colaborar en este designio de amor. Artículo 13. Los franciscanos seglares, antiguamente llamados hermanos y hermanas de penitencia, se proponen vivir en espíritu de conversión permanente. Los medios para cultivar esta característica de la vocación franciscana, individualmente y en fraternidad, son la escucha y las celebraciones de la palabra de Dios, la revisión de vida, los retiros espirituales, la ayuda de un consejero espiritual y las celebraciones penitenciales. Frecuenten el sacramento de la reconciliación y cuiden su celebración comunitaria, tanto en la fraternidad como con todo el pueblo de Dios. Artículo 13. En este espíritu de conversión,
se debe vivir el amor para la renovación de la Iglesia, acompañado de la renovación personal y comunitaria. Fruto de la conversión, que es la respuesta al amor de Dios, son las obras de caridad en favor de los hermanos. Los hermanos deben tratar de conocer, valorar y vivir las prácticas penitenciales tradicionales entre los penitentes franciscanos, como el ayuno y la abstinencia, ateniéndose a las normas generales de la Iglesia. Artículo 14. Conscientes de que Dios ha hecho de todos nosotros un pueblo y ha constituido a su Iglesia sacramento universal de salvación, los hermanos comprométanse en una reflexión de fe sobre la Iglesia, sobre su misión en el mundo de hoy y sobre el rol de los franciscanos seglares en la Iglesia, afrontando los desafíos y asumiendo las responsabilidades que esta reflexión les ayudará a descubrir. La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia. En ella Cristo nos une a Él y entre nosotros como un único cuerpo. Por lo tanto, la Eucaristía sea el centro de la vida de la fraternidad. Los hermanos participen en la Eucaristía con la mayor frecuencia posible, a imitación del respeto y amor de San Francisco, que en la Eucaristía vivió todos los misterios de la vida de Cristo. Artículo 14. Participen en los sacramentos de la Iglesia, con el deseo de alcanzar no solo la perfección personal, sino al mismo tiempo de contribuir al crecimiento de la Iglesia y a la expansión del reino. Colaboren en la celebración viva y consciente de los sacramentos en las parroquias propias, particularmente en la celebración del bautismo, de la confirmación, del matrimonio y de la unción de enfermos. Los hermanos y las fraternidades aténganse a las normas del ritual en lo referente a las distintas formas de asociarse a la oración litúrgica de la Iglesia, privilegiando la celebración de la liturgia de las horas. En todos los lugares y tiempos, es posible a los verdaderos adoradores dar culto y orar al Padre. Sin embargo, los hermanos busquen tiempos de silencio y de recogimiento para dedicarlos exclusivamente a la oración. Artículo 15. Los franciscanos seglares intenten vivir el espíritu de las bienaventuranzas, y especialmente el espíritu de pobreza. La pobreza evangélica manifiesta la confianza en el Padre, activa la libertad interior y dispone para promover una más justa distribución de la riqueza. Los franciscanos seglares,
que mediante el trabajo y los bienes materiales deben proveer a la propia familia y servir a la sociedad, tienen un modo propio de vivir la pobreza evangélica. Para comprenderlo y vivirlo, se requiere un fuerte compromiso personal y el estímulo de la fraternidad mediante la oración y el diálogo, la revisión comunitaria de vida, la escucha de las normas de la Iglesia y de las interpelaciones de la sociedad. Los franciscanos seglares comprométanse en reducir las exigencias personales para poder compartir mejor los bienes espirituales y materiales con los hermanos, particularmente con los últimos. Den gracias a Dios por los bienes recibidos, usándolos como buenos administradores y no como dueños. Adopten una posición firme contra el consumismo y contra las ideologías y las posturas que anteponen la riqueza a los valores humanos y religiosos y que permiten la explotación del hombre. Amen y vivan la pureza de corazón, fuente de la verdadera fraternidad. Artículo 16. María, Madre de Jesús, es el modelo para escuchar la palabra y ser fieles a la vocación. En ella, como Francisco, vemos realizadas todas las virtudes evangélicas. Los hermanos cultiven el amor intenso a la Santísima Virgen, mediante la imitación, la oración y la entrega filial. Manifiesten su devoción personal con expresiones de una auténtica fe en las formas aceptadas por la Iglesia. María es modelo de amor fecundo y fiel para toda la comunidad eclesial. Los franciscanos seglares y las fraternidades busquen vivir la experiencia de Francisco, que hizo de la Virgen la guía de su vida y de su obra. Con ella, como los discípulos en Pentecostés, acojan el Espíritu para realizarse en comunidad de amor. Artículo 17. Llamados a colaborar en la construcción de la Iglesia como sacramento de salvación para todos los hombres y constituidos por el bautismo y la profesión, testigos e instrumentos de su misión, los franciscanos seglares anuncian a Cristo con la vida y la palabra. Su apostolado preferente es el testimonio personal en el ambiente en que viven y el servicio para la edificación del reino de Dios en las realidades terrenas. En las fraternidades, promuévase la preparación de los hermanos para la difusión del mensaje evangélico en las condiciones comunes del mundo y para que colaboren en las catequesis de las comunidades eclesiales. Artículo 17. Los que son llamados a ejercer la misión de catequistas, de presidentes de comunidades eclesiales o de otros ministerios,
así como los ministros sagrados, vivan el amor de San Francisco a la palabra de Dios, su fe en los que la anuncian y el gran fervor con que recibió del Papa la misión de predicar la penitencia. La participación en la función de santificar, que la Iglesia ejerce mediante la liturgia, la oración y las obras de penitencia y de caridad, llévenla los hermanos a la práctica, primero en la propia familia, después en la fraternidad y finalmente con su presencia activa en la iglesia local y en la sociedad. Artículo 18. Los franciscanos seglares son llamados a ofrecer su contribución personal, inspirada en la persona y en el mensaje de San Francisco de Asís, en vistas a establecer una civilización en la que la dignidad de la persona humana, la corresponsabilidad y el amor sean realidades vivas. Profundicen en los verdaderos fundamentos de la fraternidad universal y creen en todas partes espíritu de acogida y una atmósfera de hermandad. Rechacen con firmeza toda forma de explotación, de discriminación, de marginación y toda actitud de indiferencia hacia los demás. Colaboren con los movimientos que promueven la hermandad entre los pueblos. Comprométanse a crear condiciones dignas de vida para todos y a trabajar por la libertad de todos los pueblos. Siguiendo el ejemplo de San Francisco, patrón de los ecologistas, promuevan activamente iniciativas para la salvaguarda de la creación, esforzándose para evitar la contaminación y la degradación de la naturaleza, y crear condiciones de vida y ambiente que no sean una amenaza para el hombre. Artículo 19. Los franciscanos seglares actúen como levadura en el ambiente en el que viven, mediante el testimonio del amor fraterno y de bien definidas motivaciones cristianas. Con espíritu de minoridad, elijan en primer lugar el trato con los pobres y los marginados, ya sean individuos, grupos de personas o todo un pueblo. Colaboren en la erradicación de la marginación y de toda forma de pobreza, que son consecuencia de la ineficacia y de la injusticia. Artículo 20. Empeñados en la construcción del reino de Dios dentro de las realidades y actividades temporales, los franciscanos seglares, por vocación, deben vivir como una realidad indivisible su pertenencia a la Iglesia y a la sociedad. Como primera y fundamental contribución para la edificación de un mundo más justo y fraterno, comprométanse en el cumplimiento de los deberes propios de su trabajo y en una adecuada preparación profesional. Con el mismo espíritu de servicio, asuman sus responsabilidades sociales y civiles.
Artículo 21. Para San Francisco, el trabajo es un don y el trabajar es una gracia. El trabajo de cada día es no solo medio de sustento, sino también una ocasión de servicio a Dios y al prójimo, y un camino para desarrollar la propia personalidad. En la convicción de que el trabajo es un derecho y un deber, y que toda forma de trabajo merece respeto, los hermanos comprométanse a colaborar para que todos tengan la posibilidad de trabajar y para que los medios de trabajo sean cada vez más humanos. El tiempo libre y el esparcimiento tienen su propio valor y son necesarios para el desarrollo de la persona. Los franciscanos seglares mantengan una equilibrada relación entre trabajo y reposo e interésense en la práctica de formas cualificadas de ocupación del tiempo libre. Artículo 22. Los franciscanos seglares estén presentes en el campo de la vida pública. Colaboren, según sus posibilidades, en la promulgación de leyes y normas justas. En el campo de la promoción humana y de la justicia, las fraternidades comprométanse con iniciativas valientes en sintonía con la vocación franciscana y con las directrices de la Iglesia. Asuman posiciones claras cuando el hombre es agredido en su dignidad por causa de cualquier forma de opresión o indiferencia. Ofrezcan su servicio fraterno a las víctimas de la injusticia. La renuncia al uso de la violencia, característica de los discípulos de Francisco, no significa la renuncia a la acción. Los hermanos procuren que sus intervenciones estén siempre inspiradas por el amor cristiano. Artículo 23. La paz es obra de la justicia y fruto de la reconciliación y del amor fraterno. Los franciscanos seglares están llamados a ser portadores de paz en sus familias y en la sociedad, interesándose por la propuesta y la difusión de ideas y actitudes pacíficas, desarrollando iniciativas propias y colaborando individualmente y como fraternidad en las iniciativas del Papa, de las iglesias particulares y de la familia franciscana, colaborando con los movimientos y con las instituciones que promueven la paz en el respeto de sus auténticos fundamentos. Aun reconociendo el derecho, tanto de las personas como de las naciones, a la legítima defensa, valoren la opción de quienes, por objeción de conciencia, rechazan llevar armas. Para salvaguardar la paz en la familia, los hermanos hagan, a su debido tiempo, el testamento de sus bienes. Artículo 24. Los franciscanos seglares consideren a su familia como el ámbito prioritario en el que viven su compromiso cristiano y la vocación franciscana. En ella, concédanle tiempo a la oración, a la palabra de Dios y a la catequesis cristiana, y defiendan el respeto a la vida desde su concepción y en toda circunstancia hasta la muerte. Los casados se encuentren en la regla de la orden franciscana seglar una valiosa ayuda para recorrer el camino de la vida cristiana, conscientes de que
en el sacramento del matrimonio, su amor participa del amor que Cristo tiene a su Iglesia. El amor de los esposos y la afirmación del valor de la fidelidad son un profundo testimonio para la propia familia, la Iglesia y el mundo. Artículo 24. En la fraternidad, sea tema de diálogo y de comunicación de experiencias, la espiritualidad familiar y conyugal, y el planteamiento cristiano de los problemas familiares. Compártanse los momentos importantes de la vida familiar de los hermanos y téngase una atención fraterna hacia los que célibes o solteros, viudos, padres solos, separados, divorciados, viven en situaciones y condiciones difíciles. Créense condiciones para el diálogo intergeneracional. Favorézcase la formación de grupos de matrimonios y de grupos de familia. Los hermanos colaboren en los esfuerzos que se hacen en la Iglesia y en la sociedad para afirmar el valor de la fidelidad y el respeto a la vida, y para dar respuesta a los problemas sociales de la familia. Artículo 25. Convencidos de la necesidad de educar a los niños para que se abran a la comunidad y adquieran conciencia de ser miembros vivos y activos del pueblo de Dios, y de la fascinación que Francisco puede ejercer sobre ellos, favorézcase la formación de grupos de niños a los que, con la ayuda de una pedagogía y una organización adaptadas a su edad, se inicie en el conocimiento y en el amor de la vida franciscana. Los estatutos nacionales darán oportunas orientaciones para la organización de estos grupos y para su relación con la fraternidad y con los grupos juveniles franciscanos. Artículo 26. Aún en el dolor, Francisco experimentó la confianza y la alegría nutriéndose en la experiencia de la paternidad de Dios, en una fe inquebrantable de resucitar con Cristo a la vida eterna, en su experiencia de encuentro y de alabanza al Creador, en la fraternidad universal con todas las criaturas. Así, en conformidad con el Evangelio, los franciscanos seglares dan su sí a la esperanza y a la alegría de vivir y ofrecen su colaboración para minorar las múltiples angustias y el pesimismo, preparando un futuro mejor. En las fraternidades, los hermanos promuevan el entendimiento mutuo y procuren que el ambiente de las reuniones sea acogedor y refleje la alegría. Estimúlense mutuamente para obrar el bien. Artículo 27. Los hermanos, al avanzar en edad, aprendan a aceptar la enfermedad y las dificultades crecientes, y den a su vida un sentido más profundo, en el progresivo desapego y en una apertura hacia la tierra prometida. Estén firmemente convencidos de que la comunidad de los creyentes en Cristo y de los que se aman en Él se continuará en la vida eterna como comunión de los santos. Los franciscanos seglares comprométanse a crear en sus ambientes
y sobre todo en las fraternidades, un clima de fe y de esperanza, para que la hermana muerte sea esperada como paso hacia el Padre y para que todos puedan prepararse con serenidad. Discípulo se refiere a un aprendiz. El aprendiz es la persona que aprende algo. Aprender es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. Un pupilo que recibe instrucción de un maestro. En el aprendizaje es clave la oración, el encuentro con el maestro. La relación con Jesús no es de mera docencia. Supone ante todo la iniciativa del Señor y pide una entrega sin reservas y de toda la asistencia para toda la vida. A Jesús le interesa el corazón de la persona y su apertura a la fe y a su palabra. La acogida al misterio de Dios pasa por la escucha de Jesús. Ahora la palabra salvadora es el mismo Jesús. Lo que dice, lo que hace, su actuar, su manera de relacionarse e interpretar la vida, sobre todo su modo de presentar a Dios. El escuchar indica abrir el corazón a la palabra y ponerla en práctica. La escucha es una actividad interior, un movimiento por el que el creyente se dispone a llevar esa palabra a su vida, aceptando incluso los cambios y renuncias que implica. El auténtico discípulo es el que vive a la escucha con un corazón totalmente despojado y centrado en Dios. Seguir a Jesús significa mantener la cercanía a Él, permanecer en Él, y eso conlleva el seguimiento, que es la acción del creyente que responde al llamamiento de Jesús. Es un volver continuamente a su presencia para enriquecernos, cargar pilas, tener fuerzas y gracia. Misionero significa uno que es enviado. Un discípulo misionero, entonces, es un aprendiz que es enviado por el Maestro. Jesús nos ha encomendado una doble tarea: seguir e ir. Tu manera de estar y de ser testigo misionero debe ser en simplicidad. No te asustes si piensas que no llegas. Piensa en grande, pero actúa en pequeño. Siente que eres pobre ante Dios y ante ti. Y elige la pobreza como el espacio privilegiado de plenitud y libertad. Te podrás acercar a todo. Nadie será tu enemigo ni te sentirá extraño. La pobreza y simplicidad serán tu trampolín para llegar a todo. Minoridad. Servir y escuchar con espíritu de acogida a los hermanos. Y siempre el último. Testigo con tu vida de los valores del Evangelio. Cuenta tu historia y tu experiencia de salvación. No solo una doctrina, sino lo que has experimentado en tu vida, lo que Dios está haciendo contigo. Es la era de los testigos, no de los maestros. Haciendo crecer a la persona. Haz que cada hermano y hermana sienta en su corazón que Dios lo ama.
Desde ahí sentirá cómo su corazón se expande, cada vez más se sentirá hijo muy amado de Dios a su imagen y semejanza. Vayamos por el mundo con una forma distinta de caminar, como nos dice San Francisco, llevando la paz. Los franciscanos de hoy debemos seguir a Jesús siendo misioneros del Padre y juglares del siglo XXI, al estilo de Francisco el pobre de Asís. El primer paso para convertirse en un discípulo misionero, entonces, es sentarse a los pies de Jesús, el Maestro, y recibir su gracia a través de la oración y de los sacramentos. Al pasar tiempo cada día con el Señor que nos ama, esa relación se fortalece. A medida que nuestro amor por Cristo se profundiza, naturalmente sentimos el deseo de salir y dar testimonio, de compartir a nuestro amado con todos los que encontramos. Esa es nuestra misión, pero solo dará frutos si continuamos pasando tiempo sentados a los pies de Jesús como sus discípulos. De modo que el discipulado alimenta la misión y la misión refuerza al discipulado. El discipulado misionero fructífero también requiere que continuemos aprendiendo sobre nuestra fe, para que nos sintamos más cómodos hablando con otros sobre nuestra relación con Cristo y por qué elegimos vivir una vida arraigada en el Evangelio y la enseñanza de la Iglesia. Finalmente, es fundamental reunirnos en nuestras parroquias, formando sanas relaciones cristianas alimentadas por nuestra vida sacramental compartida. Estas amistades no solo nos enriquecen, sino que nos ayudan a sostenernos cuando llegan las pruebas. Además, nuestra vocación específica es una llamada a vivir el Evangelio en comunión fraterna. Con este fin, los miembros de la OCS se reúnen en comunidades eclesiales que se llaman fraternidades. La misión no es otra que anunciar la palabra desde la fraternidad, es decir, anunciar a Cristo resucitado, transformar realidades muertas en realidades vivas. Viviendo la oración simple de San Francisco desde nuestra fraternidad local. Trabajar la misión desde la fraternidad. Normalmente la misión de la fraternidad es la suma de las misiones individuales de cada hermano. Es tiempo de olvidar individualidades y caminar al menos de dos en dos, como Francisco envió a sus hermanos, siempre en nombre de la fraternidad. Por esta señal reconocerán que sois discípulos míos, por el amor que os tengáis unos a otros. La señal de la presencia del Señor entre nosotros es el amor. Francisco lo comprendió e hizo de la vida fraterna el primer acto misionero. El mero hecho de vivir como hermanos es ya un anuncio de la buena nueva. Construir la fraternidad universal es la primera misión que han de realizar los franciscanos. El dinamismo misionero de una fraternidad es fuente de unidad. Un grupo de cristianos que se encierra en sí mismo acaba resbalando en sus propios problemas y en sus tensiones internas. El
la fraternidad franciscana, la misión nos libera de nosotros mismos. Una gran tarea: anunciad la palabra desde la fraternidad, que no es otra cosa que vivir el Evangelio en fraternidad. ¿Cómo debe ser la fraternidad para vivir el Evangelio? Fraternidades abiertas, siempre acogedoras, pero no se debe olvidar que lo nuestro es una vocación. Fraternidades itinerantes, siempre dispuesta a cambiar cosas, reuniones, actividades, para crecer. Prohibido vivir en la rutina. Fraternidades libres, nada nos ata. Nuestra misión, vivir el Evangelio en fraternidad, luego nada nos puede detener. Fraternidades pobres, sin nada propio, sin lugar, sin querer ser los primeros, sin... Fraternidades dinámicas. Esto nos debe llevar a mirar hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo y continuamente. Estar presente en la fraternidad, en la Iglesia y en el mundo. Fraternidades vivas. Ese vivir el Evangelio debe ser desde la frescura, originalidad, esperanza, entusiasmo, actualidad, rapidez. Fraternidades confiadas a Dios. Con Dios basta. Es decir, nuestras fraternidades deben ser plataformas evangelizadoras, lugar donde se vive y se anuncia la palabra en comunión fraterna. Preguntas para el diálogo. Definir con mis palabras ser discípulo misionero. ¿Cómo crecer? Después de estudiar el tema, establecer cuáles deben ser las características del discípulo misionero. ¿Descubro la importancia de anunciar en fraternidad? ¿Es mi fraternidad plataforma evangelizadora? Analizarlos. En la relación de las características de una fraternidad para vivir el Evangelio,
estudiar la nuestra y añadir características. Lecturas recomendadas.